Muchas gracias a la gente que está presente aquí hoy día. Nos encontramos con el doctor Osvaldo Junior Rey Zavala, quien nos brindará una conferencia magistral, más que conferencia, un conversatorio respecto a un tema bastante controversial, pero para que esto no agarre desprevenido a nuestros televidentes o a las personas que se encuentran escuchando en este salón, hablaremos un poco de lo que son los antecedentes de esta problemática, que es el coronavirus y la afección que tiene en el mundo. Dentro de los principales antecedentes podemos ver que existe o todo inicia en el mes de diciembre de 2019 en la provincia de Wuhan, en la República Popular de China, donde inicia como un pequeño brote de lo que creían era una neumonía estacionaria, puesto que se encuentra en una región pesquera y creían que al constante cambio climático que se está produciendo en estos días, se estaba produciendo un nuevo tipo de neumonía dentro de esta zona. Pero sucede algo, que el 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud presencia un conglomerado de 27 casos de síndrome respiratorio agudo, que era una etiología desconocida dentro de esta región. Posteriormente, lo relacionaban al mercado de mariscos de Guanán que se encuentra en Wuhan. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas confirman que han identificado un virus nuevo y lo dan a conocer de manera inmediata a la comunidad internacional y a las entidades internacionales. El 30 de enero de 2020 se confirman casi 9.700 casos de COVID-19 o llamado SARS-CoV eh, nCoV-2. Posteriormente a esto, el 26 de febrero de 2020, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, lanza una alerta epidemiológica para América Latina, puesto que ya se habían registrado casos incluso dentro de lo que es Estados Unidos poco tiempo antes. ¿Qué sucede durante este transcurso con las relaciones de China y los demás países? Australia y Estados Unidos encabezan acusaciones de haber sido negligente a la República Popular de China por el manejo del brote del coronavirus y por lo tanto debería ejercer responsabilidad dentro de lo que es la pandemia y los resultados que esta dio. Mientras tanto, la República Popular de China dijo estar totalmente abierta a una evaluación parcial y imparcial, y profesional por parte de la OMS para que ésta sea más a fondo. El mandatario de aquel entonces también realizaba ciertas acusaciones de carácter xenófobo respecto a la crisis sanitaria y la procedencia del mismo, puesto que varios estados decidieron tomar esta polarización de posición en la que acusaban directamente a China, es que nosotros decidimos traer a tan de notable eminencia para que nos brinde un poco de lo que es su conocimiento respecto a esta situación. Díganos, doctor, ¿China es o no es responsable? Muchas gracias, Ryan, por la cobertura. Bueno, poniéndonos en contexto, como habías dicho anteriormente, existe ciertas acusaciones en cuanto a la responsabilidad que tendría o no China en base a la pandemia o al brote del COVID-19. Entonces, para ello es muy interesante, sería muy interesante analizar ciertos elementos que nos van a ayudar a comprender si existe o no responsabilidad por parte de este Estado. Nos vamos a ir a la doctrina primeramente y vamos a establecer el principio de actividad peligrosa. ¿Qué establece este principio? Este principio prácticamente establece que debe existir un manejo de sustancias, ya sean químicas o nucleares, biológicas, que representen cierta peligrosidad para los demás estados. Ahora, te pregunto a ti, ¿dónde está el manejo por parte de China de este tipo de armas o de este tipo de sustancias? No existe, pues, hermano. ¿Por qué? Porque este virus prácticamente, y yo creo que la mayoría de las personas lo saben, procedió de forma zoonótica. ¿Qué quiere decir esto? Que procedió de un tipo animal. Entonces, ¿cómo China va a manejar o va a presentar este tipo de virus si el mismo procede de un tipo animal? Desde ahí ya se pierde este principio. No se puede acusar de tal manera. Ahora,
Es muy importante que dentro del mismo análisis que vamos a realizar ahora, establezcamos la teoría de la responsabilidad, la misma que nos va a ayudar a comprender si tiene o no responsabilidad del Estado de China, puesto que establece las responsabilidades a nivel internacional. Ahora, dentro de la misma teoría podemos establecer el acto o omisión ilícita, el mismo que establece el elemento de voluntariedad por parte de la persona que transgrede el derecho internacional o el supuesto derecho internacional. Ahora, ¿dónde está la voluntariedad por parte de la República Popular de China de hacer daño o de transgredir de los derechos? Tampoco existe, porque este virus, como había dicho anteriormente, nace de manera accidental. Desde ahí ya estamos observando dos elementos que prácticamente eximirían a la República de China de responsabilidad en cuanto a la pandemia. Es muy importante también establecer dentro de la propia teoría de la responsabilidad el daño, que debe de existir obviamente un daño para que exista la responsabilidad. Ahora, obviamente si existe el daño por parte de la pandemia, por parte de COVID-19 a varios estados, siendo que obviamente, valga la redundancia, es considerado una pandemia, pero tal daño no fue ocasionado por la República Popular de China, sino por el propio brote del COVID-19 que nació de manera zoonótica, es decir, de un animal. Entonces, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, si yo agarro, no sé, mi dispositivo móvil, se lo tiro a una persona, existe el elemento de voluntariedad porque yo estoy previendo anteriormente para tirar el móvil, y obviamente existe el daño porque le va a causar un tal daño a la otra persona que le haya tirado el móvil. Pero en el caso en el que nos encontramos ahora, como China va a ser el causante del daño si él mismo no ha creado el virus, sino que ha nacido de forma accidental. Ahí ya son tres elementos que vamos Doctor, encontrando. disculpe que lo corte, pero tuve la oportunidad y el agrado de leer el informe que usted mismo presentó antes de venir, el que presentó a la comunidad internacional, y hay dos puntos esenciales que considero que no deberíamos dejar de lado de la teoría de la responsabilidad, que usted menciona el nexo causal, lo que se refiere a un vínculo entre lo que es el daño y la acción que se comete y causa o origina la lesión, perdón. Pero asimismo, usted menciona un elemento esencial que permite que el nexo causal se rompa de una forma abrupta, de manera directa, lo que es el caso fortuito o la fuerza mayor. En este caso, usted determina la fuerza mayor como la entidad que permite que se rompa el nexo causal dentro de lo que es la responsabilidad de China ante la comunidad internacional, puesto que usted mismo menciona que el desarrollo de la enfermedad y la producción de la misma, como ya mencioné en varias ocasiones, es de proveniencia animal. No existe el nexo de causabilidad entre las acciones de China, puesto que la misma lo que intentaba era retener el virus y la propagación del virus en el resto del globo. Y como segundo punto que me encantaría tocar de lo que es la teoría de la responsabilidad que usted mismo menciona en su informe, es la culpa, que menciona que esta se sucede o se produce cuando existe la omisión de una diligencia debida y a raíz de esto se ocasiona un daño que no fue querido, pero que era previsible. Usted determina que las acciones de China dentro de lo que es el desarrollo en la comunidad internacional están enmarcadas dentro de todo lo que determinan los reglamentos internacionales ante la salubridad y la protección contra este tipo de enfermedades provenientes de origen desconocido. Menciona también que las acciones de la misma fue para contener el mismo virus y no así esparcirlo, como mencionan algunas otras naciones, diciendo que de esta forma se exentúa de la culpa y determina que ninguno de los elementos de lo que es la teoría de la responsabilidad es aplicable a la situación actual de China. Y dejando un poco de lado esto, doctor, me encantaría igual hacer un poco de ahondamiento en lo que son los convenios internacionales. Si me permite, puedo mencionar el que es el de armas biológicas, el que menciona que mejor mencionado como la Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas, al que China está suscrito desde hace bastantes años, y donde usted menciona que existen rigurosos controles de esta misma comisión que sale de esta convención, en la que permite un control, valga la redundancia,
dentro de lo que son las actividades biológicas o el desempeño de actividades que tengan que ver con el uso de factores biológicos dentro de lo que es la ciencia, y a raíz de todo este tipo de protocolos que existen y se determinan dentro de la misma convención, usted menciona que sería casi imposible que desarrolle este tipo de armamento biológico, como mencionan otros países, para hacer este daño y que no sea notado por nadie. No sé si nos puede hacer el favor de también mencionarnos alguna otra convención que usted tenga en mente ahora mismo que considere esencial. Por supuesto, Ana, muy acertadísimo lo que has dicho. Y muy bien que has mencionado anteriormente lo del reglamento sanitario, que es un convenio igual que se ha establecido por parte de la OMS, en el cual prácticamente, para poner en contexto a las personas, establece ciertos aspectos de cooperación por parte de los estados en situaciones sanitarias. Ahora, está utilizando mucho este convenio porque en el mismo, en su artículo 6, se establece que debe existir cierta notificación, cierto aviso a la OMS en algún estado cuando se presencia algún tipo de brote de virus, en el caso actual, el COVID-19. Y se le está acusando a la República Popular de China de no haber notificado a la OMS, cosa que es mentira, porque primeramente la República de China, como tú has dicho anteriormente, había identificado este virus como ciertos síntomas de neumonía en algunas personas, se prestaban como síntomas de neumonía. Aún no se sabía que era un virus o que era el COVID-19, así es. Ya recién es el 7 de enero de 2020 que las autoridades chinas sí confirman que se ha identificado un virus y que es una variante del coronavirus y ya se da parte, consiguientemente, a la OMS, tal y como establece el artículo que te he nombrado anteriormente. Entonces, ¿dónde está la vulneración de ese artículo dentro de este contexto que te he mencionado? No hay, no existe. Inclusive, y me gustaría mencionar también, inclusive pongamos un supuesto caso en el que China no haya notificado y haya incumplido con este artículo, esta normativa internacional, este convenio, el Reglamento Sanitario Internacional, no tiene una cláusula jurisdiccional que establezca un tribunal internacional para conocer ciertos casos en el caso de que se violente esa normativa. Es decir, no se establece ninguna corte. Ya, ahora, al no establecerse una corte, se presupone pues que este caso sería atendido por la Corte Internacional de Justicia, que lo conocería la Corte Internacional de Justicia, ya que es la que tiene la facultad de conocer los casos en general a nivel internacional. Ya, inclusive habiendo una demanda, pongamos el caso de que haya una demanda por parte de algún estado hacia China, por la no notificación hacia la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia, o el gobierno de China, mejor dicho, no emitió ninguna declaración otorgándole responsabilidad o otorgándole, reconociéndole jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia para conocer este caso en específico o este tipo de casos. Por ahí, entonces, entendemos que no procedería tal demanda. O si ahondamos también en que en la Corte Penal Internacional, el gobierno de China no reconoce la jurisdicción de la misma, si es que se quisiera llevar el caso a esta corte. Entonces, por estos dos caminos no procedería tales acusaciones. Ahora, en el contexto en el que nos encontramos, ya sabemos que ha habido ciertos estados que sí han tratado de presentar demandas extraterritoriales en su propio territorio, como en el ser en Michigan, en Estados Unidos, que el Estado de Michigan ha presentado una demanda hacia el gobierno de China extraterritorial, tratando de responsabilidades al gobierno de China. En tal caso, el gobierno de China va a este proceso simplemente acudiendo al Foreign Sovereign Immunity Act, el cual establece que ningún Estado puede entrar o puede ahondar o conocer o analizar los actos de los Estados extranjeros, estableciendo así esa traba procesal que va a impedir que proceda tales demandas. Así podemos ver, mi estimado Ryan, que ninguna de estas demandas o acusaciones tienen fundamento o son procedentes en el contexto actual. Excelente. Ya se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por venir acá, doctor, y darnos tan buena información, permitirnos informarnos cada vez más. Y solo me queda agradecerle por haber venido.
Muchas gracias a ti por invitarme.